que salir el mensaje para poder iniciar. Pero bien, entonces les decía de que en la sesión anterior nosotros hablábamos que la criminología es una ciencia multidisciplinaria que se encarga del estudio tanto del delincuente, del crimen, la víctima y el control social. En ese sentido, pues nosotros este día vamos a ver ya más detenidamente cuál es el objeto de estudio de la criminología y cada uno de esos objetos. Entonces, decíamos que el objeto de estudio es el delito, el control social, la víctima y el delincuente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del delito, pues también nos debemos de remitir al concepto, ¿verdad? Al concepto que nos da algunos doctrinarios y nuestra propia legislación en relación al delito. Entonces, penalmente el delito se define como toda acción o omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Nosotros ya habíamos hablado también en la sesión anterior de que nosotros o todos los que estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo esta asignatura, somos potencialmente delincuentes y por lo tanto estamos propensos a cometer algún tipo de infracción, ya sea por imprudencia, por negligencia o porque la hemos premeditado, la hemos advertido y nos la hemos propuesto cometerla. Entonces, desde ese punto de vista también, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que la criminología estudia el delito, debemos de entender que el concepto para la criminología es mucho más ampliado a crimen social, que son las acciones que sin ser constitutivas de delito generan algún tipo de daño social, ya que ello es representado como un problema. Es decir, que no, si bien es cierto, nosotros tenemos un concepto legal en el cual nosotros decimos que es una acción, ¿verdad? Que puede ser dolosa o imprudente y que por lo tanto va a tener una consecuencia jurídica porque es considerada antijurídica. Entonces, para la criminología no es solamente eso el concepto del delito, sino que para ellos también lo va a ampliar a todo lo que causa algún tipo de daño. En ese sentido también la criminología se ocupa de hechos que son irrelevantes para el derecho penal, como es la esfera social del delito, el escenario previo del crimen, las conductas atípicas o la dimensión colectiva del delito. Nosotros vemos también que muchas veces se han cometido algún tipo de acciones y que inicialmente han sido consideradas como delito, pero al momento de ser interpuesto el respectivo requerimiento ante el juez, este considera que es un acto atípico, es decir, que no está contemplado dentro de la misma ley o no se acopla a la calificación o a la tipificación que la ley establece. Y entonces, para el derecho penal va a ser, no tiene ningún fundamento, o sea, no es delito y por lo tanto no va a tener ninguna sanción. Pero para la criminología, esa conducta que es irrelevante para el derecho penal, para ellos sí tiene, es objeto de estudio. Entonces, no todas las acciones u omisiones que se comitan al margen de la ley no van a ser relevantes entonces para la criminología. En ese sentido, entonces, vamos a tener que el delito para la criminología es ampliado, ¿verdad? No solamente son las conductas relevantes, no solo son aquellas conductas típicas, antijurídicas y culpables las que tienen relevancia para su estudio, sino que también todas aquellas otras conductas que no representan ningún peligro, que no representan ningún tipo de sanción porque son atípicas para el derecho, para la criminología, sí tienen que ser estudiadas.
porque eso le va a dar algún margen de estudio también para la conducta del delincuente, que es otro sujeto que estudia, ¿verdad? U otra parte del objeto de estudio de la criminología. En ese sentido, el delincuente viene a ser el sujeto activo del delito, que nosotros también en materia penal general, nosotros vamos a determinar que es parte de esa figura delictiva. Entonces, según el diccionario de la Real Academia, se define el delincuente como el que con intención dolosa hace lo que la ley ordinaria prohíbe u omite lo que ella manda, siempre que tales acciones u omisiones se encuentren penadas en la ley. Es decir, que se encuentren descritas, ¿verdad? Que se encuentren tipificadas en la ley. Por otra parte, también nosotros podemos decir, ¿verdad? Que la persona que interviene en la ejecución de un delito es la persona del delincuente. Para la criminología, para la criminología moderna, por supuesto, el delincuente ha pasado a ser estudiado en segundo plano debido al giro sociológico, sustituyéndose su estudio por la conducta delictiva. Es decir, que no solamente como persona en sí que va a ser estudiada el delincuente, sino que también va a ser estudiada su conducta, ¿verdad? Y además de eso, la conducta del criminal o del delincuente también se extiende a la conducta que tiene la víctima y el control que la sociedad ejerce sobre estos. Entonces, la persona del delincuente tuvo su apogeo de estudio durante la época positivista de la criminología. Ahora bien, hemos dicho que también otro objeto de estudio de la criminología es la víctima, que es el sujeto pasivo del delito. En ese sentido, desde el punto de vista del derecho penal, la víctima constituye el sujeto pasivo del delito a quien se le violenta, ¿verdad?, algún bien jurídico que la ley tutela. Allá nosotros encontramos que en los delitos, por ejemplo, que tienen que ver con la indemnidad sexual, la víctima ha sido objeto de que ¿qué es lo que se le ha violentado? Pues su indemnidad sexual, o sea, por eso encontramos la violación, las agresiones sexuales, ¿verdad? Y todas aquellas otras que tienen que ver con ese tipo de delitos. Pero en el caso de la integridad física, nosotros vamos a encontrar que el bien jurídico tutelado es eso precisamente, ¿verdad? La integridad física. Y así vamos a encontrar sucesivamente todas aquellas tutela de derechos que están establecidos en el Código Penal y del cual puede ser sujeta una persona. En este caso, nosotros la vamos a llamar víctima. Entonces, si nosotros ampliamos ese concepto de víctima, vamos a encontrar que la víctima se define como el individuo o grupo que padece de un daño por una acción, comisión o por una causa fortuita. Porque también nosotros, dentro de la clasificación de la tutela de bienes jurídicos, encontramos víctimas que son no solamente víctimas individuales, sino que también podemos encontrar unas víctimas colectivas, ¿verdad? Allá también tenemos aquellos delitos que son difusos y por lo tanto las víctimas también son ampliadas y son difusas. En ese sentido encontramos allá los delitos que tienen que ver con la paz pública. Cuando nosotros hablamos que el hecho es en contra de la paz pública, quiere decir que esa paz pública pudo haber sido en contra de todos los que estamos en este colectivo, o sea, de todas las personas, o sea, porque no hay una víctima en especial que tenga que ver con
ese bien jurídico que es la paz pública, porque es para todos. Igualmente podemos hablar de la salud pública en aquellos delitos en los cuales se tutela la salud. Por ejemplo, los delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Ahí la víctima es todo un colectivo y es difuso, no se puede determinar quién es en sí la víctima sujeta de ese delito. Entonces, para la criminología no solamente estudia a la víctima como sujeto individual, sino que también como un colectivo. ¿Se va comprendiendo esa situación? Sí, licenciada. Bien. Entonces, veamos a quienes se pueden considerar víctimas. De acuerdo a las 100 reglas que tiene el Brasilia, es decir, a las reglas de Brasilia, que es un tratado internacional, nosotros encontramos que de acuerdo a ese tratado internacional se considera sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad se consideran víctimas toda persona física que ha sufrido un daño, ¿verdad? Es decir, que ha sido ocasionado por una infracción penal, incluido tanto la lesión física o psíquica como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. Entonces, el término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. En este caso, según lo que establecen las reglas de Brasilia, ¿verdad? No solamente se va a considerar víctima a la persona que ha sufrido el daño al bien jurídico tutelado, es decir, a la víctima directa, sino que también se va a considerar víctima a las personas que indirectamente están sufriendo el daño que se le ha ocasionado a esta persona. Por ejemplo, cuando una persona ha fallecido, la víctima directa, en este caso, ¿quién va a ser? Pues va a ser este, el, la persona que ha fallecido. Pero encontramos a otra víctima que es el familiar más cercano. Podría ser que que sea el esposo o la madre, los hijos. Entonces esas también pueden ser consideradas víctimas. Y ya vamos a ver más adelante la clasificación que se hace no solamente por las reglas de Brasilia, sino que también por otras, por nuestra legislación procesal penal, ¿verdad? Que ya las establece adecuadamente. Pero doctrinariamente nosotros vamos a encontrar otra clasificación y así vamos a encontrar que a medida que se ha ido estudiando la victimología, ha surgido una gran gama, ¿verdad? Una gran gama de clasificativa desde las especulaciones de Henry Ellingenberg en 1954, que fue uno de los criminólogos del siglo pasado, que publicó un importante artículo titulado Las relaciones psicológicas entre el crimen y la víctima, que este criminólogo al describir la dinámica del delito o la victogénesis, es decir, el origen de las víctimas, incluyó el concepto que determinados individuos con sus actitudes predisponen para configurarse como víctimas, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a la génesis o al origen en el que se ha cometido el hecho delictivo, así se va a clasificar esa víctima. Esto según Henry Ellenberger, ¿verdad? Para Hans Kuhl, en 1956 se planteó en su obra Observaciones criminológicas de penales que muchas veces hay relaciones anteriores entre la gente y la víctima. Y ahí, cuando nosotros decimos que hay
relaciones anteriores entre la gente y la víctima, nos podemos ubicar en términos modernos ahora a lo que ha surgido entre las violencias intrafamiliares, por ejemplo, o los delitos que tienen que ver con violencia intrafamiliar, aquellos hechos que se cometen al interior, ¿verdad?, de las relaciones familiares, sea entre padres e hijos, entre cónyuges o esposos, entre abuelos, o sea, dentro de toda esa clasificación también que establece como familia el código de familia. Y entonces vemos de que en este caso muchas veces podemos advertir que aparte de que esa violencia intrafamiliar que ha surgido, posteriormente puede surgir otro tipo de hecho delictivo como es los crímenes pasionales, ¿verdad? O los crímenes que tienen que ver también con ahora, o mejor dicho, en la actualidad, con el odio hacia la mujer. Entonces, pero generalmente este tipo de hechos ha existido una relación, ya sea una relación de pareja, una relación de familia o muchas veces una relación laboral. Y en ese observatorio es que Hans Kuhl se ubica, ¿verdad? Eh, para poder hacer una clasificación de la víctima. Entonces también podemos decir que la víctima se puede clasificar dependiendo de la vulnerabilidad en la que se encuentra o la predisposición en la que está. Para Gunther Kaiser, en 1979, arguyó que la victimología se propone a analizar las relaciones entre el delincuente y el agraviado. En este caso, pues la que ha sufrido el agravio al bien jurídico tutelado, por lo que se encuentra dentro del ámbito criminológico. Es decir, que eso es parte del estudio, ¿verdad? La relación que existe entre el delincuente y la persona que ha sido agraviada. Y así hace su estudio. En ese orden genérico, nosotros entonces podemos clasificar a la víctima como víctimas biopsicológicas. Aquí está mal escrito, biopsicológicas, que se refieren a la edad, al sexo, a la raza y al estado físico. Es decir, que desde su estructura biopsicosocial, la victimología hace una clasificación de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la raza y al estado físico en el que se encuentra. Por ejemplo, en cuanto a la edad, ¿cuántos, por ejemplo, delitos son cometidos en relación a los niños, ¿verdad? O podría ser también cuántas son mujeres, cuántos son hombres, o si son de raza blanca, si son de raza amarilla, de raza negra, etcétera. También se hace una clasificación social, que esto va a ir de acuerdo a la profesión o el estatus social o a las condiciones económicas y de vida. En este caso, pues, esas condiciones sociales hacen que se clasifiquen, por ejemplo, por el tipo de profesión que ejerce. ¿Cuántas son médicos? ¿Cuántos son periodistas? ¿Cuántos son amas de casa? O también puede ser por el estatus social, si son referidas de estados pobres o estados que tienen que ver con otro estatus económico. Y por otra parte, también las condiciones de vida. También encontramos una clasificación que es referida nada más al estado psicológico, que se consideran las desviaciones sexuales del agresor, los estados psicopatológicos y rasgos de personalidad que va a presentar la persona criminal para con la persona a la cual le está violentando alguno de sus derechos. Entonces, la criminología
va a estudiar tanto la esfera en la cual se encuentra amparada la víctima como la esfera en la cual también se encuentra el victimario, ¿verdad? Y esa es algunas de las clasificaciones que lo hacen por orden genérico dentro de lo que es la criminología. Por otra parte, también, si nosotros nos vamos a Gulota, que es otro criminólogo, allá en 1976, clasifica tipológicamente a la víctima como falsa o real, indicando que la víctima falsa es aquella que también puede ser subclasificada en simulada o imaginaria. Y aquí debemos de prestar mucha atención para encontrar la diferencia, ¿verdad? La simulada es la víctima que dice haber sido víctima, ¿verdad? Sabiendo que en realidad no lo es. Es decir, aquella persona que finge, que ha fingido ser víctima de alguien, pero realmente no lo es. También encontramos la víctima imaginaria. En este caso, la persona cree realmente que ha sufrido un daño, ¿verdad? Y que ha sido víctima de ese daño cuando verdaderamente no lo es. Entonces, si nosotros analizamos estos dos conceptos en cuanto a cuál es una víctima simulada y cuál es una víctima imaginaria, podríamos poner un ejemplo, pero me gustaría no ponerlo yo, sino que dependiendo de lo que ustedes han comprendido, me digan cuál podría ser una víctima simulada y cuál podría ser una víctima imaginaria. Vamos a ver. Oscar Armando. Sí, muchas gracias. Una víctima que corresponda a lo que es simulado puede ser una persona que deliberadamente llegue a poner una denuncia, un ejemplo así, porque se quiere hacer un autorrobo sobre un vehículo. Él sabe que está mintiendo y pues llega a inventar entre las autoridades y dice que le pasó tal o cual cosa y inventa toda una película. En cuanto a la imaginaria, puedo comprender que se trata de una persona que probablemente puede adolecer de una especie de psicosis, esquizofrenia o qué sé yo, porque una persona normalmente no lo va a imaginar. Pero cuando una persona cree que ha sido víctima o tiene alguna psicosis de cualquier nivel o alguna cuestión tiene por ahí de naturaleza psicológica que se le ha generado, ya sea porque ha sufrido algún daño, algún golpe quizás en su corteza cerebral, algún trauma durante su desarrollo como desde su niñez o el estilo de vida que le dieron, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, definitivamente tienes razón, Oscar Armando, y has efectuado perfectamente los ejemplos, ¿verdad? Efectivamente, una persona que se cree víctima o que es víctima simulada es aquella que finge, ¿verdad? Que finge el cometimiento de un hecho delictivo que se ha cometido en su persona, pero está sabedora o está consciente que verdaderamente no lo es. Y podría ser también aquel caso de una persona que dice que ha sido acosada o violentada sexualmente y realmente no lo es porque sabe que no lo es, pero lo que generalmente las personas que fingen o que simulan ser víctimas de un hecho delictivo son aquellas que han tenido algún roce o algún tipo de venganza quieren tener en relación a una persona. Sí, licenciado. Quería seguir, Oscar Armando, quería, o se te quedó la manita, Sí, no sé. no, solo quería agregar, una persona que tenga una cuestión imaginaria puede ser una persona que adolezca del síndrome de Estocolmo, por ejemplo, por el sentido que usted lo indica. En el caso de la víctima imaginaria, que cree que ha sido víctima de algo, pero realmente no lo ha sido. Pero ella se cree o ella siente que realmente ha sucedido esa situación, ¿verdad? José Roberto, Licenciada. quería Sí, decir. buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Y tomando como fundamento lo que explica tanto el compañero como usted,
lo que es la parte de la ley, o sea, la parte judicial, no quiero discriminar, aquí no es cuestión de que las mujeres, ni los hombres, ni nada, pero siempre yo encuentro ese vacío y esa cuestión en cuanto a la ley, que cuando es una mujer, el aparataje se activa totalmente y solo con una versión, obviamente no se sabe si es verdad o no, con la cuestión de que se cree víctima, se activa, pues entonces, en esos casos, así como la ley puede hacer para asegurar, porque imagínese con una versión, o sea, independientemente se comprueba o no, o sea, a determinado hombre o a determinada mujer va igual, porque una mujer puede acusar a una mujer o un hombre, independientemente. Entonces, en ese momento es capturado. Pues, entonces, ¿cómo puede ser la ley o cómo puede asegurar? Es así para este tipo de cosas. Sí, no, lo que sucede, vaya, de que en este caso, cuando nosotros estamos simulando un hecho, ¿verdad? O en el cual nosotros nos estamos poniendo como calidad de víctima, para eso también existen los otros recursos y usted puede interponer ya una acusación en relación a la persona a la cual usted considera que no, realmente usted no le ha ocasionado ningún daño. No obstante, lo que sucede con la magnitud de la que tú hablas, no es que el aparataje se ponga a funcionar solo porque es el hecho de ser mujer, sino que muchas veces los hombres, y aquí no me hagan, por vergüenza no denuncian. Y entonces por eso es que el aparataje no se pone a funcionar. La que denuncia generalmente es la mujer. Y pueda, ¿verdad? Y esto no pueda que sea cierto o no sea cierto, ¿verdad? Lo que se está advirtiendo. Pero en este caso, únicamente nosotros estamos poniendo los ejemplos a efecto de que nosotros sepamos distinguir entre lo que es una víctima simulada y una víctima imaginaria, porque muchas veces tendemos a confundir, ¿verdad? La simulada sabe perfectamente que no es víctima de ello, pero lo está inventando, está haciendo una acusación calumniosa, ¿verdad? Entonces, esa es la víctima que es simulada. En cambio, la víctima imaginaria denuncia porque cree, porque ella considera que efectivamente ha sido dañada, ya sea en cualquiera de los bienes que la ley pues ha determinado que son bienes jurídicos tutelados. En ese sentido, es esa clasificación. Ahora bien, en lo que tú decías, en la magnitud, pues ya independientemente pues, de cómo haya sido, tú vas a encontrar los mecanismos necesarios como para poder defenderte y desvirtuar en su momento si es o no cierto lo que se te está atribuyendo o lo que se está atribuyendo a la persona, ¿verdad? O en su caso, pues van a poder interponer las acusaciones respectivas ante los tribunales. David Omar. Sí, licenciada, es que es bien complicado porque en el caso de la mujer, bueno, tenemos el ejemplo que pasó este fin de semana con este muchacho que es cantante de Morazán, de Kinfly, correcto. Entonces, aquí el hombre es el que queda mal, pues, ante la sociedad, porque no sabemos en realidad qué tipo de hechos pasaron para poder llegar hasta estas instancias de que la persona se sintió agraviada sexualmente. La persona, según lo que yo leí, es una persona de 50 y pico de años, entonces se entiende que tenían una relación, pero como bien dijo Roberto, aquí el problema es de cómo queda el hombre, no la mujer, porque si la mujer está simulando o se está imaginando algo que pasó o que no pasó, eso pues se entiende que lo va a investigar pues la fiscalía, ¿verdad? O la entidad que le toca, pero queda mal pues el hombre siempre. Sí, lo que sucede es que en esa situación pues no es parte del estudio de la criminología. Eso dejémoselo al derecho procesal penal, ¿verdad? Al derecho penal para que se investigue o se interponga. Ahorita lo que nos interesa realmente es determinar, ¿verdad? Que nosotros nos quede claro cuál es la víctima simulada y cuál es la víctima imaginaria.
Pero Rosemary quería opinar o quería hacer algún comentario. Rosemary. Sí, doctora. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, y en un caso donde una adolescente que de 16, 17 años denuncie que ella en su infancia recuerda tocamientos de un familiar, ¿ahí qué sería, doctora? Porque sería simulada o imaginaria. Porque Pues para probarlo, ¿cómo? Habría que determinar, ¿verdad? Eso lo van a determinar los expertos. Imagínate que si realmente sufrió algún daño, entonces no va a ser ni simulada ni imaginaria, sino que va a ser una víctima real, ¿verdad? Pero si realmente ella piensa que así fue, eso habría que determinarlo mediante los expertos. Pero ese es parte de lo que es el proceso penal. Son situaciones que se deben de comprender o se deben de resolver ya como objeto del proceso penal. ¿Verdad? Entonces, pero vamos a ver, doctora, otra clasificación. Yo creo que a ustedes les queda claro lo que es una víctima simulada y lo que es una víctima imaginaria. Lo que debemos de tener claro, o que lo tenemos que tener presente, es que la simulada sabe que lo que está diciendo no es cierto. En cambio, la víctima imaginaria se cree, o sea, ella cree e inconsciente y conscientemente cree que ha sido víctima de un hecho delictivo. Entonces, por eso es la distinción. Una sabe y la otra se lo cree, ¿verdad? Hola, Lick. ¿Sí? Estaba leyendo un poco aquí sobre, usted está hablando sobre las víctimas imaginarias, ¿no? Ajá. Y estaba aquí que las más habituales son, según dice aquí, ¿verdad? Que las más habituales son supuestos de paranoicos. ¿Y eso qué significa, licenciado? La paranoia es una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Que se creen las situaciones. Realmente el concepto así exacto de la paranoia no me lo puedo, pero son aquellos que creen algo. Pero creo que me parece que Oscar Armando puede hacer la distinción de la paranoia y lo que son otros tipos de enfermedades psiquiátricas, porque por lo general son, las imaginarias son porque tienen algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Gracias, Lick. Pero no nos vamos a quedar con la duda. Para la siguiente clase vamos a resolver, ¿verdad? ¿Cuáles son ese tipo de enfermedades? Para que no nos quedemos solamente con lo que creemos, sino que sepamos realmente a qué se refiere. Yo aquí tengo un psicólogo también en la casa y le voy a hacer las consultas necesarias. ¿Alguien más levantó la mano ahí, me pareció? Sí, buenas noches. Buenas Yo, noches. Mercedes, licenciada. Sí, eso le quería preguntar si esta víctima imaginaria es una persona que tiene algún problema mental, entonces, así se puede considerar. Podríamos decir que tiene algún tipo de afectación psiquiátrica o algún tipo de afectación en su mente, ¿verdad? Licenciada. ¿Sí? Dime, Oscar, hermano. Efectivamente, lo que Rafael y la compañera están preguntando, eso, la paranoia es hasta cierto punto normal en las personas, dependiendo de los estratos sociales en que vivan y en los trabajos que desempeñen. Me voy a explicar. A veces las personas generan ciertos niveles de desconfianza. ¿A qué le llamo nivel de desconfianza? Que vamos en el bus y vemos a una persona que se sube con ropa holgada, tal vez es un deportado que va a buscar trabajo y nosotros pensamos que nos va a asaltar. ¿Qué nos genera eso? La media. Cuando vemos noticias y de un canal nos pasamos a otro y nos ponemos a ver noticias de una forma insistente. Esa desconfianza se llama paranoia. Esa tiene clasificaciones. Entonces, otra
otro tipo de desconfianza que podemos mencionar es la que tienen algunas personas que trabajan, por ejemplo, con seguridad, a la gente de centros penales, por ejemplo. Esa gente la desarrolla muy perfectamente y piensan de que tienen como delirios de persecución y no es que estén bajo efecto de ninguna droga o algún psicotrópico, sino que es el ambiente laboral, igual que la policía, la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad, los que desarrollan este tipo de desconfianza. Desconfianza tal que cuando ya viene a ser evaluada psiquiátricamente se le puede considerar paranoia y eso va en clasificaciones, en detalles en los que no voy a entrar. Gracias. Sí, gracias, Oscar Armando. Me parece perfecto la forma en la que nos lo ha explicado. También esto tiene que ver, la desconfianza de la cual habla Oscar Armando y que tiene que ver con la paranoia, es también los etiquetamientos que se hacen, ¿verdad? Aquellos prejuicios que nos formamos de ciertas personas por la forma en la que se visten, por la forma en la que caminan, por los lugares donde residen. Y entonces eso nos genera cierta desconfianza y no necesariamente la persona realmente nos va a perjudicar o cometer un daño, ¿verdad? A nuestra persona. Entonces, pero por eso es la víctima imaginaria. Entonces, generalmente la víctima imaginaria es en razón de que tiene algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico, ¿verdad? Porque se cree que realmente que le va a suceder a aquella o que le ha sucedido el hecho, ¿verdad? Me pareció que vi una mano levantada. Rafael. Sí, también estaba leyendo que dice que lo de las víctimas imaginarias también ataca lo que son los menores de edad y a los ancianos. Sí, generalmente, ¿verdad? Pero es sobre todo porque la forma en la que nosotros tratamos de cuidar a las personas menores, ¿verdad? Entonces le generamos ese tipo de paranoia, tal y como lo explicó Oscar Armando. Y usted le dijo al niño, usted no salga a la calle porque mire, le va a llevar el viejito, ¿verdad? O mire, ahí le van a hacer algo. Entonces, los niños generalmente tienden a defenderse de acuerdo a lo que nosotros le hemos enseñado o le hemos educado. ¿Verdad? Igual el anciano, pues el anciano, pero eso ya es por su misma situación avanzada de edad que va envejeciendo también el sistema neuropsicosocial. ¿Verdad? Veamos entonces otro tipo de víctima y es la víctima real, ¿verdad? Que es la que anteriormente estábamos mencionando. Y dentro de esta misma víctima real, nosotros vamos a encontrar la víctima individual, ¿verdad? La víctima voluntaria, la víctima provocativa y la víctima culpable. Entonces, la víctima individual, según esto va a ser, según el grado de culpabilidad ante el hecho ilícito. Entonces, esta víctima individual la vamos a clasificar en inocente. Lo que quiere decir es el grado de culpabilidad, ya sea nulo o no, ¿verdad? Que pueden ser especiales o vulnerables y lo constituye la población fácilmente victimizable. Y es de la misma que tú nos estabas hablando, ¿verdad? Que son los niños y los ancianos. Entonces, eso es una víctima inocente. Dentro de esta misma clasificación, ¿verdad? De víctimas reales, encontramos las víctimas inocentes, en la cual el victimario se vale, ¿verdad? Ya sea de su estado vulnerable, de estado de vulnerabilidad, porque un niño y un anciano no se van a defender de igual manera que lo podría hacer un joven, de lo que lo podría hacer Roberto, Armando o David, ¿verdad? O en su caso Rosemary. En cambio, un niño generalmente pues no tiene las armas suficientes como para poderse defenderse y por lo tanto es considerada una víctima inocente. Igual pues los ancianos, el anciano no va a tener la misma fuerza que puede tener un joven o también dependiendo de la vejez emocional que tiene, pues tampoco lo va a hacer. En el otro caso, que es la víctima voluntaria, ¿verdad? Es la que llega a un acuerdo con el delincuente para ser víctima. En este caso, pues a mí se me viene como un ejemplo, es aquella en la cual
si bien es cierto, no era ella la directamente que iba a ser víctima del hecho, pero por defender a otro se convierte en víctima poniéndose de acuerdo con el victimario. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, y esto es parte también de la defensa que nosotros mismos ejercemos para las personas que nosotros queremos, y es que si va un niño y al niño es el que quiere, entonces nosotros nos ponemos, ¿verdad? Y mejor házmelo a mí y no se lo hace a mi hijo. O viceversa, ¿verdad? Para defender, ¿verdad? Nos ponemos en el puesto del otro en forma voluntaria, para que el victimario no le haga daño a esta otra persona. Pero también encontramos dentro de estas víctimas reales, ¿verdad? Y de tipo individual a la víctima provocativa, que la víctima provocativa es la que incita al delincuente a cometer el hecho criminal, ¿verdad? Provoca, asusa, ¿verdad? A la persona para que se cometa el hecho delictivo, en su persona. Pero también encontramos la víctima culpable. La víctima culpable, según esta clasificación, ¿verdad?, es la que provoca el hecho delictivo o el acto delictivo. Aquí nosotros podríamos hacer quizás una ejemplificación entre la víctima provocativa y la víctima culpable. Yo me recuerdo que cuando llevaba mis clases de criminología en la universidad, decía el profesor, que no comparto indudablemente ese ejemplo, pero él decía, es que la víctima provocativa es, por ejemplo, dice, la mujer que se viste con escotes pronunciados y con faldas cortas. Entonces está incitando al delincuente a que la viole. Y que yo no me he visto de esa forma para que me violen, ¿verdad? Sino porque es una forma de vestirse. Entonces, no es que yo esté provocando. Yo creería que la víctima que provoca se está refiriendo a otro tipo de situaciones totalmente diferentes a esa. Que al delincuente le puede provocar algún tipo de incidencia para eso, porque ve a las mujeres pero vestidas de esa forma. Ese es otro tipo de desviación que nosotros podemos advertir. Entonces, sí, dime, Oscar Armando. Con relación a lo que usted dice, la secundo con eso de que su profesor decía, pues en ese entonces quizás no había pues un control sobre la ley que existe ahora, ¿no?, que protege a las mujeres, y pues todos tenemos derecho a nuestra propia imagen, y en base a eso, pues la segundo, pues con relación a la víctima provocativa, se me ocurre a una persona que, sabiendo que el lugar es bien concurrido de personas que son delincuentes, mañosos, por ejemplo, perdón por el término, anda usando sus alhajas. Un graduado, por ejemplo, de la universidad, que anda utilizando su anillo de graduación y, digamos, va a meterse, y disculpe por favor que mencione directamente, pasa por la Tutunichapa, ¿qué es lo que está haciendo? Se sabe que va a pasar por ahí, porque no se lo quita, porque no lo esconde. Ahí quizás considero que va el ejemplo. Yo creería más en este caso que tú estás mencionando, creería quizás lo clasificaría en la parte de víctima culpable, porque está provocando el hecho delictivo. O sea, sabiendo de que voy a un lugar en el cual pues es proclive a delitos, entonces voy con las alhajas, estoy poniéndome en evidencia, ¿verdad?, sobre esas alhajas, y entonces yo soy culpable de lo que me está pasando, pero en cambio la provocativa quizás yo creería que es aquella que incita, ¿verdad?, a la persona a que cometa el hecho delictivo. Por ejemplo, tú estás provocando, tienen una discusión y en lugar de apaciguarte, tú la haces más amplia esa discusión y ofreces golpearla. ¿Para qué? Para que el otro te pueda golpear primero, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad?
Yo así distingo entre la víctima provocativa y la víctima culpable. Pero yo escucho aquí pues las opiniones de ustedes también, si comparten o no comparten ese aspecto, ¿verdad? En cuanto a saber distinguir entre la víctima provocativa y la víctima culpable. ¿Qué dice Oscar Armando en relación a eso? Sí, tiene razón. Ahora, esto que usted me ha dicho me genera una duda, pero con la víctima voluntaria. Y quiero preguntarle, se me ocurre que una persona que tenga esta condición podría ser una persona que decida irse para Estados Unidos de modo irregular, o dicho, pues en el modo salvadoreño, pues de mojado. Y que voluntariamente, sabiendo que se va a exponer, lo que hace es, se pone una inyección para no tener hijos, no quedar embarazada. Yo como ya sabiendo lo que le va a pasar, como presagiando que la van a violar. O sea, que la van a violar. Y voluntariamente se está sometiendo a esa situación. Ok, entonces estamos bien. Gracias, entonces. Sí, voluntariamente allí, pues sabe de que los riesgos a los que corre. Y no obstante, sabiendo ese riesgo, ella voluntariamente acepta irse de esa forma, pudiendo haber otros mecanismos, ¿verdad? Como para poder llegar. Pero podría ser, tal vez no sea exactamente, pero sí se da. Es decir, voluntariamente yo estoy aceptando las consecuencias que puede provocar mi acto. En ese caso, pues, el irme de mojado, pues podría ser. Sí, yo creo que sí. Pero podemos ir buscando, quizás más adelante vamos a buscar otro ejemplo, pero a mí me parece que la víctima voluntaria es aquella que, a sabiendas que puede suceder una cosa o que no, o que se está poniendo en el lugar de otro para ser la víctima, esa también es una víctima voluntaria porque está accediendo, o sea, llega al acuerdo, ¿verdad?, con su victimario para que no le provoque el daño al otro, sino que a ella. Y la víctima provocativa, pues ya pusimos los ejemplos, igual que la víctima culpable, ¿verdad? Si a alguien se le ocurre un ejemplo mejor, pues lo puede exponer aquí en la clase y lo discutimos, ¿verdad? Licenciada, o sea que en la víctima voluntaria existe un consentimiento sobre el hecho que puede ocurrir. Exactamente. La víctima voluntaria, ella sabe qué es lo que puede suceder y no obstante, sabiendo de eso, voluntariamente, sin presión alguna, se expone a eso. Rosemary, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo, Rosemary? No. Sí, licenciada, ese de la víctima voluntaria podría ser una adolescente con un adulto mayor de edad en una relación sexual consensuada. No, allí creería yo que no, porque el adulto está en la obligación, ¿verdad? Él sabe que él tener una relación con una menor de edad es un delito. Entonces, aunque ella, porque muy generalmente es porque se consideran enamoradas y están con los pajaritos ahí bien, pero no, realmente no puedo considerar que eso sea voluntario. En todo caso, existe para mí la seducción, ¿verdad? Para mí ahí es una seducción, no es una posición de voluntariedad, sino de que la mujer menor de edad se siente seducida o es seducida, mejor dicho, pero no es voluntaria, aunque dice, no, si ella voluntariamente accedió a ser mi novia o a ser mi mujer, ¿verdad? Entonces, pero no, porque el adulto es el que tiene que razonar, es el que tiene que estar consciente de que él tener una relación con una menor de edad es un delito. No sé si licenciada, yo me acuerdo de un caso en el que se quería cobrar un seguro de daño de auto, de accidente, digámoslo, de que el dueño del carro tenía asegurado el vehículo
y que le dijo a la otra, mira, pegame para que venga el asegurador y que me paguen. No sé si puede entrar en ese caso este Pero tipo ahí de sería víctima. una víctima simulada, ¿verdad? Porque simularon un hecho cuando realmente no lo era. Ahí Licenciada, sería simulada. Dime, Rafael. y una víctima voluntaria puede ser, digamos, alguien que, digamos, yo tengo una empresa de algún medicamento y yo le digo a esta persona que lo pruebe y no sé, le pasa algo con el medicamento. Si ella está sabiendo de las consecuencias a las que puede exponerse, podría ser una víctima voluntaria, siempre y cuando ella sepa, ¿verdad? Pero no obstante, sabiendo que puede ocurrir, ella se está voluntariamente aceptando esa situación. Ahí Entonces, sí, es un buen ejemplo. ahí sí, ahí Gracias. sí. Bien. Bueno, veamos otra clasificación de la víctima real ya colectiva. En este caso, pues la afectación es para un grupo suficientemente representativo y con un nexo causal. En ese sentido, nosotros podemos decir que la víctima colectiva puede ser propiamente dicha, que son tangibles y se pueden cuantificar los daños. En ese caso, ustedes se recuerdan, por ejemplo, el caso de la batería récord. En la batería récord fue, el caso de la batería récord o de la récord, fue un grupo determinado de personas las que se vieron expuestas a las radiaciones o a las consecuencias que generaban las baterías y que fueron instaladas en un lugar determinado y por eso fueron procesadas unas personas. Entonces, ahí sí se pudo cuantificar, ¿verdad?, a las personas que habían resultado dañadas a consecuencia de esa exposición. Entonces, fueron víctimas propiamente dichas, ¿verdad?, y tangibles, porque se pudieron cuantificar los daños que cada una recibió. O puede ser también una víctima tangible, propiamente dicha, en un accidente de tránsito, ¿verdad? En el cual se determina que unas personas resultaron lesionadas, otras resultaron fallecidas y hay un número determinado. Esas son propiamente colectivas y propiamente dichas, ¿verdad? Por otra parte, encontramos la víctima colectiva difusa, que en ese caso pues no se puede cuantificar cuáles son los daños y esto es inmaterial. Y por eso traía a colación en los delitos que tienen que ver con la paz pública, con la salud pública, porque es un gran colectivo y no se puede determinar en sí cuál es la persona que ha sufrido el daño, sino que es todo un colectivo. Esa me imagino pues que les queda bastante claro, no merece mayor explicación, ¿verdad? Licenciada. Sí, dime, Rafael. Y la víctima colectiva no es cuando es, digamos, el grupo, pero el 50% más uno. Ahí entra como víctima colectiva. Sí, o sea, cuando es más de una persona, ya es colectivo, porque ya no se trata de una sola. Individual es uno. Individual no hay más, ¿verdad? Individual es esa persona y nada más. Cuando nosotros ya hablamos de más de dos personas, ya estamos en un colectivo, porque ya podemos cuantificar y también podemos determinar los daños que se le pueden haber causado. En el caso, lo que sucede es de que aquí también nosotros tenemos colectivos que son cuantificables y colectivos que son difusos. Por eso es que se hace esa clasificación, ¿verdad? La propiamente dicha, ¿verdad? Que las que se pueden cuantificar y se pueden determinar los daños que estas personas sufren. Y por eso traía a colación también el caso de las baterías récord y también el caso pues de un accidente de tránsito en el cual se determina cuántas son las personas
que han sufrido solamente daños en su integridad física y cuáles han sufrido daños en la vida o en su humanidad, ¿verdad? Los que se han resultado muertos y los que se han resultado dañados. También ahí podemos clasificarlos también en cuanto a las edades, en cuanto al sexo, y es de fácilmente determinación. En cambio, en las difusas no se puede determinar cuántos son los niños, cuántos son los adultos, porque es todo un colectivo, es algo que no es cuantificable, porque cuando tú puedes decir daños en la salud, porque el tráfico ilícito de drogas, pueden ser que resulten los que están consumiendo, sí, podrías tú decir cuántos son, pero todos aquellos que se van a venir afectados por el tráfico de esa droga no lo vas a poder determinar. No sé si me explico. Gracias. Bueno. También nosotros, dentro de la clasificación de las víctimas, vamos a encontrar una clasificación legal, que es la que establece el artículo 105 del Código Procesal Penal. Si alguien lo tiene a la mano, me gustaría pues que le diéramos lectura. ¿Alguien lo tiene? No, bueno, le voy a dar lectura. 105, ¿verdad? 105. Sí, ahorita le doy lectura. Bien. Dice, capítulo 5, víctima, Código Procesal Penal, artículo 105. Se considera víctima, 1, al directamente ofendido por el delito. 2, al cónyuge, al compañero de vida o conviviente, a los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. 3, a los socios respecto a los delitos que afecten a una sociedad cometidos por quienes la dirigen, administren o controlen, o sus gerentes, o por quienes dirijan o administren una sociedad controlada, controlante o vinculada. 4, a las asociaciones en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses. Vale. Si nosotros vemos esta clasificación que hace nuestra legislación en el artículo 105, nos podemos ver primero que el numeral 1 y el numeral 2 se está refiriendo a víctimas individuales. En cambio, el numeral 3 y el numeral 4 son colectivos, solo que en el numeral 1 es una víctima directa, es decir, la que ha sufrido el daño, ¿verdad? La que ha sufrido el daño o la violación al bien jurídico que se está tutelando. Ahí encontramos la víctima de la violación, la víctima de una agresión física o de la libertad. También encontramos al que ha sido objeto de homicidio y todo eso. En cambio, en el numeral 2 es una víctima también individual, pero de índole indirecta, es decir, aquellas que tienen algún tipo de relación con la persona que ha sufrido el daño al bien jurídico tutelado. Y por eso es que se hace la clasificación del cónyuge, de los hijos, del conviviente, etcétera, ¿verdad? En cambio, en el numeral 3, aquí podemos hablar de un colectivo que es fácilmente cuantificable, ¿verdad? Los daños, es decir, es un colectivo propiamente dicho, porque se puede cuantificar los daños que se están ejerciendo sobre los socios respecto de los delitos que atentan contra una sociedad, es decir, un colectivo definido. Y en el numeral 4, entonces son las víctimas difusas, que aquí en ese caso pues no se puede cuantificar
el daño que se pueda haber causado. Entonces vemos que también nuestra legislación hace esa clasificación y nosotros mismos la podemos ubicar dentro de la otra tipología o de la otra clasificación que hace la misma criminología. Dime, Oscar Armando. Sí, muchas gracias. Esa explicación suya me genera una situación que quiero que por favor me aclare y es relacionada estrictamente con dos términos, el que es víctima y el que es ofendido. Entonces yo, de acuerdo a lo que usted ha explicado, yo debo entender que si el esposo, es una pareja, ¿no? Si el esposo es el fallecido, entonces la esposa que queda viva sería entonces la ofendida. Y en el caso de una persona menor de edad que sea víctima de la trata de personas y que sea rescatada, entonces quiere decir de que su mamá, que en cuyo caso se convierte en representante legal en todos los actos que va a ejecutar, se convierte en la ofendida. ¿Es así la cosa como usted lo ha explicado? Exactamente. Lo que Ok. sucede de que ya anteriormente con el Código Procesal Penal que fue derogado, en ese caso sí hacía la diferenciación entre víctima y ofendido. Con el nuevo proceso penal que nosotros tenemos, no hace esa diferenciación. No obstante, ha quedado, ¿verdad?, dentro de los resabios de que el que no sufre directamente el daño es el ofendido, ¿verdad? Pero nuestra legislación lo toma como víctima. En este caso, nosotros también podríamos hablar de víctima primaria y víctima secundaria, que ya vamos a hablar también de eso, ¿verdad? La víctima primaria es la que sufre directamente el daño causado y la víctima secundaria podría decirse que es el que indirectamente ha sufrido el daño al bien jurídico tutelado por una primera persona. O sea que podemos decir que entonces este término víctima ofendido ya está en desuso, y no que solo es víctima primaria y secundaria. Solo es víctima, ajá. Okay, víctima, gracias. así es. Gracias. Pero igual, para efectos de entendimiento, ¿verdad? Nosotros podemos decir la víctima porque es el que directamente ofendido, el directamente afectado. Y el ofendido es el que ha sido indirectamente afectado. ¿Sí? Pero estamos en lo correcto, Oscar Armando. Está bien, está bien. Muchas gracias por su aclaración. Bueno. Luego encontramos a Schaeffer, que en 1977 hizo otra clasificación y hace la clasificación en relación a la víctima sin relación con el agente, es decir, aquella víctima que nunca, que en alguna manera se vio afectada en algún bien jurídico tutelado sin tener una relación previa con su ofensor. Y así encontramos nosotros, por ejemplo, en los delitos de hurto, en los delitos de robo, que la víctima es escogida al azar. Entonces, esa es una víctima sin relación con el agente, es decir, sin relación con su victimario. También encontramos la víctima provocadora, que es la que incita al agente del delito porque actúa antes contra él. Por ejemplo, en el adulterio, ¿verdad? En el chantaje, en la violación sexual, por lo que violenta una emoción o que es incontrolable. Y aquí también nos podemos ubicar a lo que ya estábamos hablando anteriormente, que era la víctima provocativa, ¿verdad? Pero en este caso, aquí no la hace como provocativa, sino que provocadora. El término que utiliza Schaeffer es provocadora, es decir, que ella está provocando el cometimiento de ese daño. Ella es la que se puso en riesgo para ser objeto de ese daño. Entonces, aquí encontramos el ejemplo quizás un poquito más cercano o los ejemplos que nosotros buscábamos. Me permiten que se me está descargando la PC. Solo conecto.
Bien. Y también encontramos la víctima precipitadora, que es la que con su comportamiento facilita la realización del acto delincuencial, instigando, atrayendo, induciendo con su conducta particular de vestir. Piense que aquí no la hace provocar, aquí ya este autor hace otra forma de clasificación, ¿verdad? Ya no es lo que me decía a mí mi profesor de criminología en mi época, que por el hecho de vestirse la mujer con escotes provocativos o con escotes o con faldas pequeñas, ya era una víctima provocativa. Aquí Schiffer la clasifica como una víctima precipitadora, es decir, que precipita el hecho, o sea, no es que lo provoque, sino que lo precipita, porque generalmente la persona que es el delincuente ya tiene algún tipo de fijación, ¿verdad? Entonces encontramos también el consumo de licor, porque recuérdense de que cuando usted ingiere bebidas alcohólicas en alguna medida puede perder la conciencia, o puede provocar también el ser objeto de algún tipo de delito. Las drogas también, o perdiendo el control de la conciencia. O sea, todas aquellas situaciones en las cuales a ustedes les hace perder la conciencia, lo hace como una víctima precipitadora, porque precipita, ¿verdad? O adelanta el cometimiento de ese hecho. Entonces, precipita el convertirse en agraviada de una violación, de un hurto, de un robo, etcétera. Entonces aquí creo yo de que también encontramos, ya con esta clasificación, nos dan respuesta también a las otras clasificaciones que nosotros estábamos encontrando. No sé si estamos bien, vamos o continuamos y después hacemos las preguntas o las observaciones. ¿Alguien quiere decir algo? Fíjese que yo no entiendo. Hola, licenciada, buenas noches. Vale. Sí. ¿Quién intervino ahí primero? Creo que fue Oscar Amílcar, licenciada. Amílcar. Dime, Amílcar. Okay. Vaya, fíjese que con respecto a la víctima provocadora, Ajá. por ejemplo, lo que mencionaba el compañero Omar, vea, ahí estamos viendo los ejemplos que usted puso: adulterio, chantaje. Digamos, en el caso que le pasó a este muchacho aquí en Flea, ¿verdad? De lo que le están acusando, quizás la señora pues le pidió dinero por un ejemplo, ¿vea? Y pues él no se lo quiso proporcionar y lo chantajeó de denunciarlo o de meterlo preso, pues. Entonces, no. Ahí, pues, ahí es se puede aplicar no. Víctima provocadora. No. Aquí el ejemplo es del chantaje en cuanto a que la persona está provocando a través del chantaje el que se le cometa un hecho delictivo. En el caso que tú acabas de mencionar, pareciera de que la persona esta está tratando de chantajear, pero al victimario, ¿verdad? Y en este caso no, es para la víctima. Dime, Oscar Armando. Y el victimario, en este caso, el victimario no entra como una víctima voluntaria. ¿Cómo? En este caso, el victimario no entra como una víctima voluntaria. No, porque aquí estamos hablando de la víctima en sí, no del victimario. Entonces, cuando yo digo del chantaje, es porque la víctima, en este caso, para chantajear o para determinar que el otro pues le provoque un ilícito o le provoque la violación al bien jurídico tutelado, lo está chantajeando, o sea, lo está provocando. No sé si me oigo. Sí. Gracias. Oscar Armando. Sí, muchas gracias. Me quiero referir a algo que no entiendo y es al término autostop. Vaya, ese término se entiende que son las personas que piden raya en la calle, ¿no? Y vaya, pero
¿por qué lo ponen como víctima precipitadora? Y aquí en la gráfica lo representan como un colectivo. Entonces, cuando si se refiriera a un En la colectivo, gráfica que yo he puesto. sí. No, pero no tiene muchísimo, que en este caso yo la puse por la forma de vestir de las chicas. Ah, ok, Por sí, eso, no. ok, pues sí, Ajá, pues está es bien, por sí, eso, gracias, no. gracias. Ajá, sí, es por la forma de vestir de las chicas que lo puse. Ok, Nada está más. bien, gracias. Bien. Bueno, aquí vamos a encontrar entonces otro tipo de clasificación de la que ya también estábamos previamente hablando, que es la victimización primaria, la secundaria y la terciaria. Solo que en este caso ustedes van a observar que la diferencia entre la victimización secundaria, ¿verdad? Que no es de la que yo les estaba hablando conforme al artículo 105. Pero esta es la clasificación que hace las nuevas corrientes criminológicas. El proceso, la victimización, ¿verdad? Es el proceso mediante el cual se puede llegar a ser víctima y se va a dar de acuerdo al hecho por diversos victimólogos bajo 3 modalidades. La victimización primaria es cuando el perjuicio es ocasionado por los efectos negativos del delito, es decir, por los efectos directos del injusto antijurídico. Aquí se está refiriendo específicamente a la persona que ha sufrido la violación al bien jurídico que se está tutelando, llámese vida, llámese integridad física, indemnidad sexual, patrimonio, etcétera. De acuerdo a la clasificación, pues que también nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La victimización secundaria es cuando el daño sufrido por la víctima es incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. Aquí, lo que se está refiriendo la victimización secundaria es cuando la víctima, a pesar de haber sufrido un daño ya ya sea en su integridad física, en su integridad sexual, también es sometida a los interrogatorios o a las intervenciones tanto de la policía, de la fiscalía o de los que administra, o de todo cualquier aparataje que administra justicia. Por ejemplo, podemos decir que es una victimización secundaria cuando la mujer ha sido violada, fue directamente afectada, ¿verdad? Que es la victimización primaria, porque sufrió el daño de la persona que le provocó esa violación. Ahí es primario. Pero se vuelve víctima, una victimización secundaria cuando viene y es sometida, por ejemplo, a un reconocimiento médico y viene, el médico quiere saber cómo le ocurrió ese daño y empieza a interrogarla. Pero no basta con eso, también el juez quiere saber cómo le fue ocasionado el daño para la investigación. El fiscal también para dirigir su investigación, ¿verdad? Y la interroga. El policía que también la está interrogando, entonces se somete a diferentes presiones y por eso es que es una victimización secundaria. O sea, no es de la que yo les hablaba conforme al artículo 105 y de la cual Oscar Armando muy atinadamente hablaba de el ofendido, ¿verdad? Ese es según esa clasificación del artículo 105, que es la víctima secundaria, pero porque no es la que ha sufrido el daño. En este caso de esta victimización secundaria se está refiriendo a que la persona, no obstante haber sufrido un daño real cometido en su persona como directamente afectada, sufre también los interrogatorios o las intervenciones de terceros, que también están en la investigación del hecho delictivo para lograr, ¿verdad? Lograr una sanción en contra del agresor. Y allí vienen las intervenciones tanto del fiscal, del médico forense, del policía, del juez. Entonces,
se está revictimizando, ¿verdad? Por eso es una victimización secundaria. Y es lo que en otros términos nosotros conocemos como revictimización, porque sometemos a la persona a ese constante interrogatorio cuando lo que menos quiere es hablar del asunto. No sé si me doy a comprender. Claro que sí, sí. Bien, entonces la victimización terciaria ya no se refiere directamente a la víctima que ha sufrido el hecho delictivo. Aquí la victimización terciaria, es la que sufre la persona que ha sido condenada. En este caso, se vuelve víctima del sistema penitenciario porque, por ejemplo, si bien es cierto, ha sufrido la sanción o ha recibido la sanción que le ha impuesto el juez y lo manda a la cárcel a cumplir una pena, pero dentro del sistema viene y es víctima de sus mismos pares, de sus otros compañeros que empiezan a maltratarlo o a veces es maltratado por las personas que ejercen los cargos de seguridad dentro de los centros penitenciarios o custodios, además de la misma administración penitenciaria que somete, que es otro castigo que se le está dando, aparte de la sanción penal de la cual él ha sido objeto. Entonces, la victimización terciaria es la que sufre el condenado ya una vez has recibido la sanción penal. ¿Se comprende eso? Sí, se comprende. Bien. Bueno. La revictimización, este es otro término que también nosotros en criminología vamos a estudiar y es que tiene relación con lo que acabamos de estar hablando. El sistema de justicia cumple una función esencial, ¿verdad? Que es para el respeto, la defensa y la reparación de los derechos que se le han vulnerado a las personas que han sido víctimas. No obstante, este rol, muchas veces la dinámica de muchos operadores, en lugar de encauzar ese reclamo, ¿verdad? Lo que hace es crear nuevos perjuicios a las víctimas, produciendo lo que se conoce como revictimización. Es decir, estamos sometiendo psicológicamente a la persona que ha sufrido ese daño a otro daño psicológico, porque lo que les decía, la víctima lo que no quiere es recordar, ya no quiere hablar de eso, pero nosotros le estamos sometiendo a eso con la intención, ¿verdad?, de sancionar a la persona que le cometió el hecho delictivo. Entonces, pero lamentablemente debemos de someter. Y también ya en la fase de ejecución nosotros podemos hablar de una revictimización cuando el artículo 106 del Código Procesal Penal manda a que cuando la persona que ha sido condenada va a ser beneficiada con un beneficio, valga la redundancia, con un beneficio penitenciario, o va a recibir un permiso por parte de la administración para salir de un centro penitenciario, y debemos de escuchar a la víctima, ¿verdad?, para que dé su opinión. No obstante que no es coadyuvante, se debe de escuchar, y entonces ahí la estamos revictimizando, porque muchas veces a las alturas en las cuales la persona va a recibir un beneficio, ya ha cumplido la media pena o las 2/3 partes de su condena, y nosotros estamos todavía queriendo escuchar la opinión de la víctima. Entonces estamos revictimizando. Dime, Luis. Licenciada, ¿existe alguna diferencia entre la revictimización y la víctima secundaria? Según lo que acabamos de ver, no existe ninguna diferencia, ¿verdad? Lo que pasa es que son diferentes términos que han utilizado los criminólogos, ¿verdad? Allá es una clasificación, pero aquí ya nos habla específicamente de lo que es la revictimización como parte de lo que es la víctima secundaria. ¿Sí?
Gracias, licenciada. Bien. Entonces, la revictimización se produce cuando las autoridades muestran mayor interés en la vida privada que en el esclarecimiento de los hechos. Cuando cuando el juez le pregunta, ¿y usted tenía alguna relación con la persona que la violó? O mire, o el fiscal, ay, mire cómo fue que la violaron, o mire cómo y usted conocía al que lo violó, y cómo se dejó. Entonces están más interesados en saber el por qué llegó a esa consecuencia que el resolver en sí el problema en el cual se encuentra la víctima, ¿verdad? Y entonces, lo que no nos estamos alejando de lo que es la sanción de los responsables, omitiendo esa responsabilidad y el respeto que el caso requiere, porque recuérdense que cuando la persona es sometida a todos estos interrogatorios, nosotros lo debemos de hacer con el respeto que merece, ¿verdad? Yo creo que más de alguno de ustedes, pues si está dentro del quehacer de la investigación, ya sea en una de las instituciones que tienen que ver con eso, con estas sesiones que nosotros estamos teniendo, es para hacernos conciencia, ¿verdad? De que muchas veces lo que debemos de hacer es enfocarnos en el hecho en sí y no en los antecedentes o en la vida personal de la persona que ha sufrido el daño. Entonces, debemos de evitar que esta persona recree una y otra vez el hecho por el cual ha sido violencia. Esto lo encontramos, esto de la revictimización, yo lo saqué pues de una revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el volumen 50. Y lo traigo a colación porque esta es una situación que constantemente está sucediendo en nuestro ámbito de las investigaciones de los hechos delictivos. Otro de los objetos de estudio que tiene la criminología es el control social sobre la criminalidad, y aquí vamos a encontrar los controles sociales y los controles formales. Pero antes de hablar de esos controles, tanto social, formal como informal, debemos de entender o por lo menos tener un atisbo de lo que es eso. Y podemos decir que el control social lo constituye el conjunto de mecanismos, estrategias y sanciones sociales a través de los cuales las sociedades despliegan su supremacía sobre los individuos, pretendiendo promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos o normas comunitarias. Es decir, lo que aquí se busca con los controles sociales es la convivencia, ¿verdad? La armónica convivencia o la armonía social. Entonces, por eso es que se crean los controles sociales y que vienen a formar parte del objeto de estudio de la criminología. Entonces, podemos hablar sobre los controles sociales formales, que están conformados por todas las instituciones que han sido creadas por el Estado para controlar o prevenir el delito, y lo constituyen las instituciones tales como la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fuerza Armada, el Ministerio de Hacienda, el órgano judicial, ¿verdad? Todos estos son controles formales. ¿Por qué? Porque han sido creadas por el Estado para controlar la conducta de las personas. ¿De qué forma la policía? La policía da seguridad, está la seguridad pública. La Fiscalía investiga el delito de las personas que han cometido pues esos actos. La Procuraduría, en su caso, va a defender los intereses de la sociedad y procurando también el bienestar de eso. La Fuerza Armada pues va a defender la soberanía, es decir, va a encauzar a las personas a las que no atenten contra la soberanía del Estado. La Procuraduría, pues ya sabemos cuál es su papel. El Ministerio de Hacienda, recuérdense de que
ejerce un papel de control social porque es la que recauda los impuestos o los impuestos, pues, o las tasas y los tributos de las personas naturales, y si no se cumplen, pues va a seguir un procedimiento administrativo que ya está determinado también por la ley. Y el órgano judicial, pues también ya sabemos que es una forma de control formal. Hay otras instituciones también que tienen el carácter de control social formal. Ya vamos a encontrar la Corte de Cuentas que fiscaliza, ¿verdad?, las actuaciones de los funcionarios que tienen que ver con el dinero. Vamos a encontrar el Instituto de Acceso a la Información y así sucesivamente. Pero generalmente van a ser todos aquellos que nosotros encontramos en la parte orgánica de la Constitución de la República. Los controles sociales informales, pues, son los realizados por una persona o por una institución que actúa en un momento dado contra la delincuencia. Pueden ser particulares, los amigos, la familia, la escuela, las asociaciones sin fines de lucro, etcétera. Es decir, no las que están determinadas formalmente por el Estado, sino que son controles que nosotros mismos, dentro de nuestro seno de la sociedad, vamos a corregir las actuaciones de nuestros pares, ¿verdad? Creo yo de que nos quedaríamos hasta aquí y vamos a seguir discutiendo en la siguiente sesión sobre los controles sociales, ya sea el formal o el informal, para luego entrar a otro tema. ¿Preguntas? Con referente a la clase, todo bien, licenciada. Solo una pregunta. Fíjese que con el correo institucional, intenté ingresar ahora, ¿verdad?, a las clases que tengo este día y no me da acceso. En ese caso tendría que hablar a la universidad para ver si me dan ahí el permiso para poder utilizar nuevamente el correo institucional. Sí, es lo que les decía al inicio de la clase, y que creo yo que es por tu misma situación, pues no podías ingresar. Y es que vayan a informática para que verifiquen cuál es la situación de sus correos electrónicos institucionales, o para que se los activen o vean de qué manera pues se hace más fácil el ingreso a las sesiones. Bueno, gracias, licenciada. Bueno, si no hay más comentarios o si hay algunas preguntas, pues las dejamos para la próxima sesión y nos estaríamos viendo a la misma hora, ¿verdad? Y como dice allá el presentador de televisión, a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches.